saludo cordial y afectuoso a todos los hermanos, a todas las hermanas y a todos los auditores. Y continuamos con este devocional diario. Esta semana estamos viendo el amor en la vida de la iglesia. El verso de oración hoy lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Los invitamos a leer este versículo y a orarlo en el Espíritu. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Señor Jesús. Jesús, amén. Jesús le dijo: amarás. Sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amado Padre Celestial, aquí estamos junto a los hermanos, junto a las hermanas y a todos los auditores para declarar que le amamos. Sí, le amamos porque usted nos amó y fue a la cruz y dio su vida por nosotros y nos perdonó de nuestros pecados y nos salvó para darnos la vida eterna. Le adoramos. Gracias, Padre, por enviar a su Hijo para salvarnos. Hoy declaramos nuestro amor hacia usted, hacia nuestro Padre, hacia nuestro Señor, en el Espíritu. Gracias, gracias porque hoy podemos amarlo con el amor que usted nos ha amado. Declaramos que le amamos con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Hoy presentamos amar al prójimo como Dios me amó. En el Evangelio de Juan capítulo 13 encontramos el registro de aquella última noche. ¿Recuerdan? La última noche del Señor con los discípulos, en la cual el Señor le lavó los pies a todos, dando a entender que entre los discípulos ellos también deberían lavarse los pies. Eso era una señal de amor. Y en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dicen: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Para que podamos ver, hermanos, esa noche el Señor no habló solo una vez. Aquí está otra vez hablando de amarnos unos a otros. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo es que nosotros debemos vivir este amor en la vida de la iglesia? ¿Será que necesitamos un manual? Un manual de instrucciones de esos muy gruesos. ¿Cómo es que debemos vivir la vida de la iglesia? ¿Cómo es que vamos a vivir la vida familiar? Para vivir la vida familiar, ¿será que necesitamos tener también un manual? Un manual tamaño grande y muy grueso. Pues la respuesta es muy simple y está en la palabra de Dios. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros, porque eso dice la palabra de Dios, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, y estará todo bien, todo cierto. Esta es la realidad que nos muestra Juan capítulo 15. Pero esta realidad, este amor llega solo cuando nosotros disfrutamos de este amor, del amor del Señor. Cuando vemos cuánto es que Él nos ama y el precio que pagó en la cruz por darnos su amor. Cuando nosotros estamos llenos de este amor del Señor, entonces
podemos amar de verdad, porque si estoy en mi carne, este amor no se manifiesta. Si yo no busco del Señor, orando íntimamente en comunión con Él, este amor tampoco se manifiesta. Si yo no voy a la palabra de Dios, este amor tampoco se manifiesta. Miren, en Primera de Juan capítulo 4, verso 21 dice: y tenemos este mandamiento. Este es un mandamiento de parte del Señor, de parte de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí tenemos esta orden. Es una orden. Este mandamiento viene de parte del Señor. Si nosotros disfrutamos de este amor del Señor, que el Señor tiene para con nosotros podemos cumplir este mandamiento. Miren, si yo amo a Dios, es porque yo pertenezco a Él, y con ese amor amo a los hermanos. Entonces, amar a Dios y amar a los hermanos es una sola cosa, es una misma cosa. Esto es una ligación de un mismo sentir de amor. Pero nuestro gran problema está en que para nosotros amar a Dios es una cosa, pero amar a los hermanos, es cierto, es otra cosa, ¿no es verdad? Si yo encuentro que estoy amando a Dios, pienso que está todo bien. Si yo no estoy amando a algún hermano, pienso que igual todo está bien. Y es porque yo estoy convencido que estoy amando a Dios, y eso está bien. Pero eso no es lo que la palabra dice, no es lo que el Señor dice. En Mateo capítulo 22, versos 34 al 40, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Aquí vemos la intensidad y la calidad del amor de Dios. Hermanos, ¿comprenden estas palabras? De todo tu corazón, de toda tu alma, de todo tu entendimiento. Miren, tenemos aquí intensidad y calidad, ¿cierto? Y el verso 38, este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que esto significa es que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, que el fundamento de toda la palabra de Dios es resumido en dos versículos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo corresponde al Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el versículo que corresponde es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En el Antiguo Testamento, como el Señor no había venido todavía, no existía una referencia. Por eso decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque la mayor referencia del amor en el Antiguo Testamento era cómo amarse a sí mismo. Pero cuando el Señor mismo vino, el propio Dios se hizo carne, y ahí el amor al prójimo pasó a tener otra referencia: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esta referencia es muy elevada.
Pero la referencia de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y yo me miro a mí como esa referencia, entonces podemos decir que mi referencia es aún un poco flaca, ¿no es verdad? Y también fallida. Mas la referencia de amarnos los unos a los otros como el Señor nos ama, esa es la manera correcta. Porque si yo me miro a mí mismo y de esa manera tengo que amar al prójimo, la verdad es que mi amor es un amor un poco egoísta. ¿Por qué? Porque si pasa algo, yo solo querré salvar mi amor, es decir, a mí mismo. Supongamos que yo tengo un conflicto con un hermano y yo quedo molesto con él porque él no quiere hacer como yo quiero y él queda también molesto conmigo porque yo no quiero hacer como él quiere hacer. Y ahora, ¿cómo es que resolvemos esto con el asunto del amor? Si es el de amar al prójimo como a mí mismo, eso será muy complicado. Pero si yo obedezco a la palabra de Dios y amo al prójimo como Dios me amó, ahora sí, ese amor es superior, porque tengo que pensar en que Dios me amó. Pero eso ocurre. ¿Cómo me lleno de ese amor? Pues me lleno de ese amor cuando voy a la palabra, cuando yo oro al Señor, cuando tengo un contacto con Él, cuando llevo delante de Él todas las cosas. Y el Señor me llena de ese amor genuino y verdadero, porque Él me dice que me ama y me siento amado. ¿Cómo podría entonces condenar a alguien? Sino que oro por ese hermano y amo también a ese hermano con el amor con que Dios me amó. Esto que estamos viendo, queridos hermanos, es un mandamiento. Es lo que el Señor nos ordena, pero no podemos hacerlo con un manual. No, es algo orgánico. Que el Señor nos ilumine y nos llene de su amor para poder reconciliarnos con los hermanos. Primero buscando al Señor, que aumente ese amor en nosotros, para que eso sea una realidad y no solo de palabras, sino sea genuino. Vamos a ir todos delante del Señor y saldar estas cuentas. Que el Señor nos llene de su amor para transmitir esa realidad y todo el mundo vea que el Señor nos ha amado y nosotros amamos a los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor, alabada sea su palabra. Señor Jesús, hasta aquí llegamos hoy. Que todos tengan un día colmado de muchas bendiciones. Amén.